Hace pocos días, Colombia se estremeció cuando escuchó a varios excomandantes del ejército, varios de ellos excoroneles, confesando en Dabeiba, frente a la JEP, cómo era que habían cometido los falsos positivos, que es como se les llama a estos crímenes atroces, en los que murieron miles de civiles inocentes, en su mayoría jóvenes, desempleados y que además vivían en los barrios populares. Estos jóvenes eran reclutados, llevados con promesas falsas a los lugares que ya tenían seleccionados las unidades militares. A muchos de ellos los drogaban y los mataban, los ejecutaban, para luego hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. Y todo porque se trataba de demostrar bajas en las unidades militares, ya que esa era la base de la política de seguridad democrática, que se concentró en producir bajas a como diera lugar, no importaba cómo. Las bajas fueron precisamente la misma estrategia que se usó en la guerra del Vietnam y que se conoció como el body counting. Contar bajas era una demostración en el gobierno del presidente Álvaro Uribe de que las unidades militares estaban combatiendo y que estaban enfrentando, como tenían que enfrentar, a la culebra de la FARC. Sé que con este reconocimiento estoy reviviendo un capítulo nefasto para las familias, para las personas familiares de los que asesinamos nosotros cuando éramos funcionarios de la fuerza pública. Los hechos a los que yo me refiero son los hechos ocurridos aquí en Dabeiba. Lo que sorprende con estas declaraciones no solamente es la crudeza de las mismas, sino la reacción que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe, en la que prácticamente ha descargado toda su responsabilidad en los militares, como si él no hubiera sido el presidente de un gobierno en el que se incrementaron astronómicamente el número de falsos positivos. Y como si él no hubiera sido un presidente que gobernó desde los cuarteles, que se metió a ir a las unidades militares para exigirles a cada unidad que aumentaran las bajas. Oigan su trino. Un trino que además no solamente es un irrespeto para las víctimas, sino que es una carga de profundidad en contra de los militares, porque los convierte en los únicos responsables de una política de Estado. Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos. Les creímos, y ahora los aceptan. Incluso la fundación de Ervin Hoyos, que en paz descanse, defendió un caso de Dabeiba, anterior a mi gobierno. Y apoyamos esa defensa. Los cometidos durante mi gobierno mancharon la seguridad democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave, sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia. Álvaro Uribe Vélez, 28 de junio de 2023. En este trino, Uribe no solamente descarga la responsabilidad en los militares, una actitud por lo demás injusta y mezquina, sino que les dice también que son mentirosos, que le mintieron a él como presidente, porque cuando él les preguntó si ellos tenían algo que ver con los falsos positivos, dice Uribe, pues ellos siempre le negaron que estuvieran incurriendo en esas prácticas inhumanas. Mejor dicho, lo que nos quiere hacer creer el expresidente Álvaro Uribe es que él, que era el jefe del ejército, el comandante de las fuerzas militares, no sabía qué estaban haciendo sus militares para ganar la guerra con las FARC que él mismo había diseñado, impulsado. Él mismo iba a los batallones a contabilizar cuántas bajas tenía cada unidad. Y cuando las bajas no eran las que eran, los militares eran castigados.
para incentivar la política del body counting, que es la de las bajas, crearon una serie de prebendas que iban desde salidas a vacaciones hasta ascensos y condecoraciones, como la famosa medalla gris. Ahora quieren echarnos el cuento de que el expresidente Álvaro Uribe, que gobernó, repito, desde los cuarteles, pues nunca supo nada irregular, y que si hubo crímenes de lesa humanidad, como evidentemente los hubo, eso no es responsabilidad suya. Pero no solamente quiere escurrir el bulto en el tema de su responsabilidad frente a los falsos positivos. También está pasando lo mismo con el escándalo de Odebrecht. A raíz de los audios publicados por Semana, entregados por Daniel García Arizabaleta, una persona muy cercana al Centro Democrático, que había sido director de envías de Coldeportes y que después de haber salido del gobierno de Uribe terminó siendo asesor y lobista pagado por Odebrecht, se reveló que Óscar Iván Zuluaga, quien en el 2014 fue el candidato presidencial del Centro Democrático, enfrentado a Juan Manuel Santos, sí sabía que el publicista brasilero que estaba trabajando para su campaña, Duda Mendoza, había recibido por debajo de cuerda un pago de la multinacional brasilera Odebrecht. ¿Y por qué era importante? Pues porque Zuluaga había negado ese señalamiento desde el primer inicio que hubo la sospecha. Yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción. Jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país. Pues bien, en estos audios que reveló Semana, entregados por el propio Daniel García Arizabaleta, con el propósito de hacer un acuerdo con la Fiscalía, Óscar Iván sale diciendo lo contrario. Políticamente nadie va a creer que entró a plata y Zuluaga no sabía. Si todos digan y yo me sostenga que me voy a sostener siempre así, en la conciencia colectiva de todos huevón, claro que sabía. Entonces, yo creo que eso limita mucho cualquier accionar político para mí. Siendo pues, yo no se lo he dicho a nadie, pero pues con usted no tengo secreto, pero yo creo que es así, Daniel. ¿Qué aspiración pueda tener con un mierdero que mantiene en el país? Y todo el tiempo el debate para mí sea el nombre de Odebrecht. Lucidar, por ejemplo, estas cosas que fue un conflicto y yo dije, padre, yo estoy que me reviento. Yo sabía de eso, ¿y qué voy a decir? En esos audios también está uno en el que Uribe queda muy bien parado. Eso queda claro en un audio en el que se escucha a Zuluaga conversar con Daniel García Arizabaleta, en el que el ex candidato dice que le hizo creer a Uribe que él era inocente y que estaba tan dispuesto a decir que era culpable solo como una estrategia para salvar a su hijo David, investigado también en el escándalo, teniendo en cuenta que su hijo había sido gerente de su campaña. Según cuenta Zuluaga en los audios, Uribe y su esposa Lina Moreno se conmovieron con esa declaración que él les dio. Tranquilo, pero puede tener usted la certeza pues que lo único que yo tengo es cariño, gratitud. Yo pues en esto lo que tenga que hacer. Yo le dije al presidente Uribe, pues fue un encuentro, digamos, difícil. Yo no había hablado con él sino el día después de la cirugía, nunca más. Yo fui con mi señora y él estaba con doña Lina. Entonces hablando ahí huevonadas y tal, que partido, que gandistas y que iba a tal. Entonces yo luego me senté y hice una descripción de todo lo de Odebrecht. Fue muy difícil, porque llegó un momento en que fue muy emotivo. Yo me paré y le dije, mire, presidente, yo no tengo claras las cosas, realmente todo cómo se dio. Yo estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas. Y le dije, pero quiero que usted le quede algo claro. Si yo tengo que decir que hice, aceptar cosas que no hice, lo voy a hacer, para salvar a mi hijo.
quiero que lo tenga usted muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo. Y yo quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Y esta es mi prioridad. Bueno, yo en ese momento, pues fue muy difícil, mi señora estaba sentada, yo lloré. Muy difícil. Y al presidente se le escurrieron las lágrimas. Doña Lina se paró y dijo, hombre, esto es un ejemplo para el país de su transparencia, de su actuación, de lo que es lo primero en la vida. Bueno. Ya vamos en que Uribe no sabía nada de los falsos positivos en su gobierno, a pesar de que en su administración estos se quintuplicaron, y a pesar de que él fue el artífice y el veedor de la política de seguridad democrática que basó en las bajas su éxito en la lucha contra las FARC. Ya vamos en que el expresidente Álvaro Uribe no supo nada de los falsos positivos, pero tampoco supo nada con relación a las coimas de Odebrecht y a los pagos por debajo de la mesa que hizo durante su gobierno y luego con su candidato por debajo de la mesa Odebrecht. Pongámonos serios. Primero que todo, los audios que enlodan a Óscar Iván Zuluaga no sirven para exculpar al expresidente Álvaro Uribe en el escándalo de Odebrecht. Recordemos, nomás, que fue en su gobierno cuando los brasileños pagaron una millonaria coima para quedarse con la Ruta del Sol 2. Esa coima fue de 6.5 millones de dólares, que fue pagada por debajo de cuerda por Odebrecht en 2009 al entonces viceministro de Obras Públicas, Gabriel García Morales. Él confesó que había recibido esa coima para que influyera en la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol 2, que era la joya de la corona, cosa que efectivamente sucedió. Allí no fue solo un soborno, fueron muchos sobornos, unos disfrazados de lobbies, otros disfrazados de contratos simulados y otros directamente, como fue en el caso mío, que fueron girados por la Oficina de Estructuraciones de Odebrecht. Lo cierto es que yo era parte de una cadena en la cual estábamos los eslabones unidos, pero no nos conocíamos unos entre otros. Era una estructura criminal sofisticada en ese sentido. Y como es importante hacer contexto, hay que recordar que los que se ganaron la licitación de la Ruta del Sol 2 en el 2009, cuando el presidente era Álvaro Uribe, fue un consorcio integrado por la multinacional Odebrecht con el 62%, Episol, que es una empresa de Corfi colombiana de propiedad del grupo Sarmiento Angulo, con el 33%, y un 4.9% para los Solarte, una familia de constructores de cierta trayectoria en el mundo de la ingeniería colombiana. Sin embargo, en el 2016, cuando estalla el escándalo de Odebrecht y la multinacional brasilera se ve forzada a hacer un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y confiesa que repartieron cerca de 700 millones en coimas para presionar a los gobiernos con el propósito de recibir las licitaciones más importantes, se denunció también que en Colombia se habían pagado 11.6 millones de dólares en coimas. Hoy sabemos que de esos 11.6 millones de dólares, 6.5 terminaron en manos de Gabriel García Morales. Pero los restantes, los otros 5 millones y pico, son todavía un misterio. Parte de esa plata se utilizó para pagar los oficios de lobista de Otto Bula, otro protagonista de este escándalo, quien confesó haber recibido dineros con el propósito de hacer lobby a favor del consorcio y de las pretensiones que tenían, como por ejemplo la construcción
de la vía entre los municipios de Ocaña y Gamarra, el famoso Otro Sí, por el que están presos muchas personas hoy. Hoy sabemos que en las coimas no fueron 6.5 millones ni 11.6 millones de dólares. Las coimas podrían haber superado los 50 millones de dólares. Pero hasta el sol de hoy no sabemos ni quién las ordenó ni quién las recibió. No se confundan, el escándalo de Odebrecht permeó todo el establecimiento político. Permeó el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que es donde comenzó todo. Permeó el gobierno de Juan Manuel Santos, y no solamente las campañas presidenciales de 2014, tanto la de Juan Manuel Santos como la de Óscar Iván Zuluaga, sino también varias de las campañas que se hicieron a las alcaldías y a las gobernaciones. No hay cómo sostener que el expresidente Álvaro Uribe no tiene ninguna responsabilidad en el tema de los falsos positivos. Por lo mínimo tiene una responsabilidad política que tampoco ha asumido. Y también la tiene en el escándalo de Odebrecht, donde hasta su mayor pupilo, el que él había convertido en su sucesor, que era Andrés Felipe Arias, pues fue financiado por Odebrecht. Como lo dijo en su momento, y hace rato, Otto Bula. Era un hombre cercano a Odebrecht, que Odebrecht le tenía como una gratificación, o le entregaban o le regalaban una plata mensual al ministro Andrés Felipe Arias. Que Andrés Felipe Arias ayudó en el tema ese de Odebrecht. Esa faceta de presidente desentendido que nunca supo qué pasó en su gobierno, pues tampoco le queda al expresidente Álvaro Uribe, porque él era el presidente de la microgerencia, el que se metía en todo. Cuando él gobernaba no había ni ministros, porque él manejaba el país con la propiedad de cualquier patrón de finca. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Óscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.